Bueno, wow. Tengo que confesar varios sentimientos que me acompañan esta noche. Uno, estoy nerviosísimo, ¿no? Algunos piensan que por los años de experiencia, compartiendo la palabra en diferentes lugares, uno ya es un profesional del asunto, pero en los tiempos en que vivimos, compartir nuestro pensamiento, nuestras palabras, es un desafío extraordinario y una responsabilidad muy grande. Entonces, eso me genera nerviosismo, siempre me ha generado nerviosismo. En mis primeros años, cuando era un pastor muy novato, tuve un mentor y me dijo, nunca dejes de sentir el nerviosismo y la presión antes de compartir, porque el día que no la sientas te has profesionalizado. Y entonces, como tú bien lo decías, Miriam, detrás de esto hay todo un contexto, una realidad bíblica. Lo que en buena medida estamos es compartiendo la palabra de Dios. Eso me pone muy nervioso porque me hace acercarme con gran reverencia y en la expectativa de que el Señor nos acompañe y nos dirija en el ejercicio que estamos haciendo esta noche. De otro lado, muy emocionado. Wow, aquí hay unas caras casi sin excepción, yo diría que todas, que me genera inmensa emoción verles, porque hemos sido compañeros de batallas, ¿verdad? Y de caminar, de trasegar en los caminos del Señor, y tengo una especial predilección por muchos de ustedes, por todos, los que conozco más, los que conozco menos, pero es muy lindo para mí estar acá en esta noche. Me encantó que Miriam haya presentado a Gloria Estela, porque sí hay algo de cierto, y particularmente en los últimos años hemos trabajado mucho, lo digo en plural, en términos de la reflexión cristiana, un poquito la reflexión filosófica, lo que significan los temas de ideología, de cosmovisión, etcétera, etcétera. Y yo soy simplemente el vocero, porque en buena medida, y lo dije siempre, inclusive cuando predicaba en la iglesia, en mi ministerio, es el reflejo de nuestro trabajo juntos. Interesantemente, tengo aquí una argolla negrita, muy sencilla, que nos la compramos en el Ecuador, Carlos, y cuando tengo que decir que es brasilera de origen, y la compramos este año y al lado de nuestro anillo de matrimonio, que es nuestro compromiso matrimonial. Esta argolla la llamamos una argolla que significa ser compañeros en la misión, ¿no? Es avalar nuestro compromiso de servir a Dios como compañeros. Entonces mis palabras reflejan lo que muchas veces tú y yo hablamos, pensamos, discutimos, pensamos, oramos, etcétera, etcétera. Solo simplemente soy el vocero. Bueno, aprecio también mucho que hayas leído La razón de ser de este grupo. Muchos filósofos hoy se inclinan por esa metodología. Empezar por definir lo que no somos, que en muchos casos es más sencillo y genera menos compromisos, y entonces por eliminación llegamos finalmente a lo que somos, ¿verdad? Y entiendo que lo que tú has definido, ¿verdad? Un círculo de reflexión, un círculo de pensamiento, no un grupo de oración, un estudio bíblico. De pronto yo no voy a orar, pero sí los voy a desilusionar un poco porque todo mi referente es la palabra de Dios. O sea, yo diría como dijo Lutero en su momento, ¿no? Mi vida está encadenada a la palabra de Dios. Y soy un convencido que la palabra de Dios debe salir de los templos y debe ir a los foros, a los lugares con altura, con elegancia, con pertinencia, con profundidad, con orgullo y no con humildad y falsa humildad o temor de ser tildados fanáticos y religiosos, fundamentalistas, podamos compartir la riqueza que hay en esa palabra. Nosotros llegamos a familiarizarnos mucho con el término palabra de Dios, pero muchas veces perdemos de perspectiva lo que eso significa, que es la palabra de Dios. No es cualquier otra palabra finita, sino es una palabra infinita. Es una palabra que refleja la naturaleza todopoderosa de Dios. Ahora, dicho todo eso, me da la sensación que este es un grupo que se ha reunido para estimularse en el pensamiento, en la reflexión. Y ahí lo que viene a mi mente en primer lugar son las palabras de Eclesiastés, que ustedes saben que Eclesiastés es el predicador, es lo que quiere decir esta palabra en el original hebreo, ¿verdad? El que habla a la asamblea.
Y es el gran sabio de Israel que lo probó todo, presuntamente Salomón. Y una de las cosas que probó fue la sabiduría, porque había recibido ese don de Dios. Pero en el último versículo del primer capítulo va a decir que el mucho pensamiento trae muchas molestias y que el decidirse a pensar significa sufrimiento. Entonces, bienvenidos a sufrir. Si ustedes no sufren pensando, hay algún problema. He dicho sea de paso que si la palabra de Dios no nos sacude, nos genera dificultades, nos pone en crisis, nos pone en choques con nuestras realidades, tenemos un problema. Porque el pensar implica eso y por sobre todo reflexionar las cosas de Dios. Y más en los tiempos que estamos viviendo, donde tenemos desafíos tan complejos, de características muy particulares, donde realmente yo me acerco temblando a muchos de los temas que hoy tenemos que, no digo hoy como esta fecha en particular, pero hoy, los días en que vivimos, tenemos que como cristianos responder a ello. Entonces, bienvenidos a sufrir, pero les garantizo que entre más sufran va a haber más riqueza. Bueno, dicho sea de paso, los que me conocen saben que soy un admirador y un decidido proponente de la necesidad de descubrir una teología del sufrimiento sólida como el fundamento de la vida cristiana, ¿no? Esto es un elemento fundamental. Hoy vivimos muchos triunfalismos en las iglesias, ¿no? ¿No? Muchas prosperidades de todo tipo, unas más evidentes, otras más ocultas, pero el testimonio que encontramos en la Escritura no es ese. Hemos tratado de domesticar la cruz y hemos perdido de vista que el fundamento de nuestra fe precisamente es la cruz y el crucificado. Y a partir de ello es la gloria, por supuesto, que tenemos y la esperanza, porque no se trata de una reflexión fatalista, sino una reflexión realista, pero con esperanza, con la tremenda esperanza que nos genera la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bienvenidos al sufrimiento y vuelvo y reitero, entre más suframos es una mayor evidencia de que estamos avanzando más profundamente en la reflexión que nos proponemos, ¿no? Ahora, en segundo lugar, voy a desilusionarlos de entrada y tengan toda la libertad de alguien de ponerse en pie y retirarse, yo no me voy a molestar, pero no creo que sea hoy la persona para darles muchas de las respuestas que ustedes pueden tener en sus mentes, ¿no? Eso sería muy fácil. Esa es otra cosa que me preocupa en los tiempos en que vivimos. Un facilismo increíble para dar respuestas frente a problemas de una complejidad gigantesca que requiere un estudio muy cuidadoso, un estudio que empieza en las rodillas, porque el primer punto de reflexión del que piensa, del que se cuestiona, empieza cuando se postra humildemente delante de Dios para buscar su rostro. Entonces no vengo en el ánimo de dar respuestas, soy un compañero más en la reflexión, ¿verdad? Tal vez como dijo C.S. Lewis, no soy simplemente tal vez un enfermo que llegué al hospital un poquito antes que ustedes y conozco un poco más cómo funciona el sistema, nada más. Pero el resto estamos todos en este peregrinaje por la vida, con sus grandes desafíos. Y es más bien, dicho sea de paso, el privilegio y la responsabilidad de la comunidad cristiana, reflexionar junta, ¿no? Lo que llamamos una hermenéutica colectiva, ¿no? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, que no es solamente de carácter bíblico, ¿no? Es la interpretación de cualquier texto, ¿verdad? Y el desafío que nosotros tenemos como comunidad cristiana es reflexionar juntos, oírnos los otros a los otros, a los unos a los otros, oír especialmente a aquellos que piensan diferente a nosotros. Nada más trágico que un cristiano que solo escucha a los que piensan como él. Nada más trágico. No, no sé qué hubiera sido de Pablo cuando llegó a Atenas y lo llevaron allí al, al aerópago, gracias. Y no, 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 yo con esos sinvergüenzas filósofos, unos perdidos, degenerados, materialistas, agnósticos, ateos, con ellos no tengo nada que hablar. No, 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 entró en diálogo. Y uno de los desafíos, y en eso lo celebro con la introducción que tú has hecho, Miriam, es el capacitarnos para dialogar con el mundo. Porque dicho sea de paso, nuestra tarea es en el mundo. Nuestra tarea no es en nuestras iglesias. Las iglesias son lugares muy seguros. Son tan seguros que se han vuelto moles cristianos, ¿no? Donde tenemos todo, ¿no? Pero nuestra tarea, donde nos envió Dios, fue al mundo
al mundo que se pierde, ¿no? Ese mundo que él amó, porque de tal manera amó al mundo, ¿no? Y luego va a decir en Juan 17 que no somos del mundo, pero nos ha enviado al mundo. Y que más bien lo que es su oración es que nos guarde del mal cuando interactuamos con esa realidad en el mundo en el que nos ha colocado, ¿no? Entonces, compañeros en la reflexión, una reflexión que será del resto de nuestras vidas, porque hay tremendos desafíos contemporáneos y los que vienen, se los aseguro. Los que vienen cada vez van a ser más complejos, más difíciles, pero también yo me acerco con una actitud supremamente esperanzadora y positiva. Yo creo que tenemos una increíble oportunidad, ¿no? Hay un, hay un historiador inglés que me encanta, se llama Tom Holland. Por si acaso, si ustedes tienen oportunidad, es un libro que les recomiendo, sus libros. Tom Holland es un británico, nació en una familia anglicana en Inglaterra, y como pasa con muchos de los jóvenes de hoy en día, cuando llegó a la universidad perdió la fe, perdió la fe. Pero hoy en día es reconocido como uno de los más grandes historiadores que hay en este momento en el mundo. Y varios de sus libros, es un experto en Roma, y yo siento una gran pasión por la historia de Roma, porque dicho sea de paso, el contexto del Imperio Romano es el contexto del Nuevo Testamento. Y entonces un acercamiento al Nuevo Testamento demanda que tengamos un conocimiento de Roma. Halland ha escrito libros excelentes, pero hay un libro que si ustedes tienen la oportunidad se llama Dominio, ¿no? Está en español, cuando hay veces no se consigue tan fácil, pero está en Amazon. Pero mi punto al que vengo es que Halland es un hombre que perdió la fe y que en alguna medida varios de los comentaristas, estudiosos de hoy en día, consideran que es un agnóstico en camino de regreso, ¿no? Y que corresponde a una categoría, no solo de él, de una serie de personajes que están en un proceso de reencuentro con la fe. Hay un artículo fantástico que salió, la sacó la revista Christianity Today, donde dice que los exponentes del viejo ateísmo, algunos que se llamaron los cuatro jinetes del apocalipsis, Richard Dawkins, entre otros, el inglés, que es tal vez el padre del ateísmo, están de retroceso, ¿no? Ese ateísmo histórico está de capa caída, ¿no? Y está dando curso a un nuevo ateísmo que está acercándose en un diálogo muy cercano con la fe. Halland es una expresión de eso. Lo que me lleva a mí a pensar, y vuelvo y lo pongo, que me acerco a todos estos temas con increíble esperanza. Tengo un amigo que se llama Alberto Cortina. Conocí a Alberto en Madrid, tuve el privilegio de participar en uno de los cursos de la Universidad Complutense en Madrid, y él era uno de los expositores, porque Alberto, que es catalán, de Barcelona, es un estudioso impresionante, es uno de los expertos en uno de los temas más importantes para nuestros tiempos, de repente más preocupante que la ideología de género, que es el tema del transhumanismo. La ideología de género solamente está cambiando el género. El transhumanismo está creando un hombre nuevo, un ser humano nuevo. O sea, va un paso mucho más adelante que lo que estamos viviendo con la ideología de género. Cortina ha escrito ampliamente, yo lo considero un gran experto sobre el tema del transhumanismo. Dicho sea de paso, es una excelente fuente en español, que sus libros están en español. Y me lo encontré el otro día en Barcelona con mi esposa, cuando estamos allí, tratamos de vernos porque un par de horas con él es un banquete. Pero lo encontré muy abatido, muy triste. Él es católico, por si acaso, pero estando dando conferencias en una universidad en Colombia, en la Universidad del Valle, tuvo una experiencia carismática muy significativa que lo ha llevado de vuelta a una fe, sin renunciar lógicamente a su tradición católica. Que dicho sea de paso, sería otro tremendo tema para que habláramos, pero no nos vamos a meter en eso en esta noche, ¿verdad? Y lo encontré muy decaído, muy desanimado. Y en alguna medida veía que en él se reflejaba un espíritu que veo andando en la iglesia hoy en día, ¿no? Un tremendo pesimismo, un derrotismo. Estamos perdiendo la batalla, ¿no? Estamos perdiendo las nuevas generaciones, ¿no? Refugiémonos en el gueto, ¿no? Y entonces el año pasado, o no, el año antepasado, durante el COVID, se me dio la oportunidad de enseñar un curso en el libro del profeta Isaías.
que dicho sea de paso, yo se lo recomiendo a ustedes, no mi curso, pero el libro, porque es un libro extraordinario, ¿no? El libro del profeta Isaías. Estoy hablando de todo un poquitico, pero ya me voy a enfocar. El libro del profeta Isaías, Isaías es considerado, reconocido como el quinto evangelista, ¿no? El quinto evangelio, es el evangelio del Antiguo Testamento. Algunas personas hacen inclusive una correlación, porque ustedes saben cuántos capítulos tiene el libro de Isaías, ¿no? Tiene 66 capítulos y ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia. Tiene 66 libros, ¿no es cierto? Y entonces muchos dicen que es una pequeña Biblia, una Biblia en sí misma. Pero Isaías tiene una característica por sobre todo, y voy a cerrar ahí esta parte por lo que le he traído, y es que Isaías refleja el carácter y la naturaleza de un Dios extraordinario, de un Dios que está al control de la historia, de un Dios que no es indiferente ni se le ha pasado por descuido los problemas que la fe y los creyentes puedan estar viviendo. Y en el libro de Isaías, todos los grandes poderes del mundo, de ese entonces, los caldeos, ¿verdad? Los asirios, los diferentes imperios van pasando, ¿no? El libro se divide más o menos en tres partes, pero el poder del Dios soberano prevalece. Y si bien tiene tres partes, la primera corresponde a la descomposición de Israel, la segunda al cautiverio, el exilio en Babilonia, y la tercera al retorno a Jerusalén, muestra tres espacios en la historia de lo que pasa en la experiencia del pueblo de Dios. Una primera fase en que el pueblo de Dios se corrompe, entre otras por la religiosidad. Primer capítulo de Isaías, vuestras fiestas solemnes las abomina mi alma, me causan vómito. Yo creo que él lo dice hoy también en nuestros días, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y entonces, por cuanto os habéis compartido así, uy, estoy hablando como si estoy en España, entonces les he entregado a las manos de Nabucodonosor. Y luego la segunda parte es el exilio, que es la experiencia de vivir la distancia de Dios, el silencio de Dios, pero donde la presencia de Dios está todavía ahí. Y finalmente, cómo usa a un rey pagano como Ciro, a un gran rey persa, lo hace su instrumento para permitir el retorno de su pueblo a la tierra prometida. O sea, cuando leemos ese libro, cobramos esperanza. El Dios que tenemos, yo le decía a Albert, tal vez no se lo dije de esa manera, pero le decía, ¿qué tan grande o pequeño es el Dios que tú tienes? ¿O será que estamos tan asustados que este tipo de situaciones se ha salido al control de Dios? A mí me encanta, por ejemplo, el pasaje en Génesis de la Torre de Babel. Yo hoy veo muchas torres de Babel en crecimiento. ¿Ustedes se han dado cuenta? Y esta noche voy a hablar mucho de los perdón, de los prototipos bíblicos que debemos tener. Se me escapa la palabra más que prototipos, pero ya me va a venir, discúlpenme, es un poco, bueno, va a venir, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer prototipos? Podría ir, pero me va a venir la palabra exacta. Y uno de estos tiene que ver frente a la realidad que vivimos, lo que significa la experiencia de Babel, ¿no? Babel es esa experiencia donde el ser humano presume construir algo que llegue hasta el cielo. Desafía el carácter de Dios, el control de Dios, la soberanía de Dios en la historia. Y ustedes conocen el resto de la historia. Y uno va a decir, pero qué historia vieja esa, ¿no? Fueron confundidas sus lenguas, ¿no? Y el proyecto, lógicamente, ante la confusión de las lenguas, no teníamos hoy los translators de Google y ese tipo de cosas, pues se vino abajo. Qué lindo que en el libro de los Hechos, en el segundo capítulo, lo que pasa precisamente es que Dios, por su espíritu, restituye un idioma espiritual que permita que el mensaje de la palabra se oiga en la lengua de cada nación que escuchaba aquel día en Jerusalén. O sea, es el Dios de la historia, es lo que quiero decir. Entonces, todo eso me llena de esperanza. Entonces, me acerco esta noche con esperanza. Me acerco a la experiencia de ustedes para decirles que, si bien dolorosa, ha de ser una experiencia de mucha esperanza. En tercer lugar, así en esta rápida introducción, que ya va tomando su tiempo, pero bueno, espero que sean pacientes conmigo para tratar de ser responsable para que podamos dialogar. Eh, Miriam sabe que yo no hablo de política. Entonces, si alguien viene aquí con la expectativa de hablar de política conmigo, entrar en esos temas complicados, complejos, voy a decepcionarles, ¿no? Hace mucho tiempo que yo decidí que la política no es un tema para la boca de un pastor. Yo fui llamado a predicar la palabra,
a todo hombre, mujer, sin distingo, ¿no? Y respeto mucho y creo que tenemos una vocación política, ¿no? Yo sí creo que lógicamente la política es la expresión del ciudadano, ¿verdad? Frente al cual tenemos un deber muy sagrado, pero creo que no nos corresponde a nosotros los pastores. Y lo que hice a lo largo y lo que he hecho a lo largo de mi vida y sigo haciendo es predicando la palabra, buscando al Señor que nos dé profundidad, para que a partir de una cosmovisión bíblica podamos cada uno de nosotros responder de una manera responsable a los desafíos que los temas políticos, los temas contemporáneos nos plantean, ¿no? Hay veces es muy fácil, vamos a la iglesia y queremos, pastor, díganos qué es lo que tenemos que hacer o por quién tenemos que votar. No, ese es tu problema. Tú tienes que sentarte, estudiar, leer y sobre todo ver la escritura y ve ese tipo de prototipos, por no decir la otra palabra que no me viene todavía, ¿no? Que encontramos allí en la escritura y que nos permiten tener directrices para caminar en esa dirección. Bueno, vamos a dejar eso a título de introducción y solo les voy a pedir que tengan un poco de paciencia conmigo, porque dicho todo lo que dije antes, ¿no? El sufrimiento, pensar sufre, vamos a tener una reflexión colectiva, no tengo respuestas a los grandes interrogantes, son tremendamente complejos, no hablo de política ni de temas conflictivos. Entonces, bueno, entonces tal vez Ricardo, buenas noches, ¿no? Porque entonces como que a qué viniste, esto te tiene otra razón de ser. No, el tema de mi ponencia lleva por título Ideología, el gran desafío. Y tiene una razón de ser, porque yo creo que la ideología es absolutamente el elemento determinante que nos permite como individuos acercarnos a las realidades que vivimos. Y cada uno de los que estamos acá nos hemos formado nuestra propia ideología. A mí me encanta el término cosmovisión, que tú lo mencionaste ahí, porque la cosmovisión es precisamente la percepción que tenemos de la realidad, ¿no? Los elementos que nos contribuyen a poder determinar cuál es nuestro acercamiento a la realidad y con ello cómo pensamos, cómo actuamos, cómo enfrentamos la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, más que hablar de esos problemas, y lo digo con mucho respeto a Miriam, Miriam me compartió un poco el trabajo que ella ha hecho, un trabajo fantástico en todo lo que fue el recuento en cuanto a todo el tema de filosofía. Hace años atrás en la iglesia editamos un curso que se llamaba Frente al Mundo en que Vivimos, donde hicimos un trabajo también en las diferentes escuelas de la filosofía, desde los comienzos del pensamiento, el mito, que es el comienzo, y de ahí las escuelas presocráticas, etcétera, etcétera, a todo lo largo hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que ella ha hecho un trabajo buenísimo y ustedes tienen videos y todo eso, pero yo creo que previamente a eso hay un trabajo que es indispensable y es poder tener claridad en cuanto a qué es la ideología y cuál es mi ideología, cuál es mi cosmovisión que tengo de la vida, cómo me acerco, qué son los elementos que determinan mi visión de la vida. Entonces quiero empezar con un ejercicio muy pequeño y voy a pedir a mi esposa que también me ayude a pasar las hojitas, que les entreguen una hojita a cada uno de ustedes. ¿Les puedo pedir que no la lean todavía? Que la tengan en sus manos. La tengan en sus manos y si alguien necesita otra, yo había querido traer dos para cada uno. Yo quería traer dos para cada uno porque quería que hicieran el ejercicio aquí ahora, pero luego lo hicieran un par de semanas más tarde solos en su casa, para que pudiéramos ver si hay diferencias significativas entre la manera en que vamos a hacer este ejercicio. Bueno, el ejercicio lo he llamado precisamente ejercicio ideológico. Déjenme decirles a ustedes que la manera en que pensamos en la cosmovisión que tenemos de la vida está determinado por un sinnúmero de factores. Por un sinnúmero de factores. Tú no piensas porque sí. Tú piensas como producto de una serie de factores que han incidido en tu vida de una manera determinante. Yo escribí aquí 12 factores. Pueden mirar la primera parte, pero no miren todavía la segunda. Escribí 12 factores que pueden incidir o que inciden en la formación de nuestro pensamiento. Por ejemplo, un primer factor que escribí aquí es nuestra formación profesional o laboral, ¿no? Nuestra formación profesional o laboral tiene una gran incidencia en cómo tú y yo pensamos. Si tú eres abogado, eso tiene una incidencia. Si tú eres ingeniero, tienes otra incidencia. Si el desarrollo de tu trabajo es en una u otra entidad, eso tiene una gran incidencia. En alguna medida, pensamos mucho como producto de nuestra formación profesional.
Un segundo elemento que forja mucho la ideología nuestra es los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿En qué medida los medios de comunicación van forjando nuestra manera de pensar? ¿No? Es increíble el poder de los medios, ¿no? El poder de la comunicación, ¿no? Los grandes holding y los grupos económicos poderosos del mundo siempre tienen su rama de comunicadores, porque en la comunicación está la formación del pensamiento y de la ideología. ¿Ustedes recuerdan con el Tercer Reich en Alemania, con los nazis? Hitler tuvo muy cerca de él a 3 hombres, y entre esos 3 tenía un hombre pequeñito de estatura, ¿verdad? Que se llamaba Paul Goebbels, y era su ministro de comunicaciones. Era el encargado de desarrollar toda la ideología nazi y grabarla, y la propaganda, su ministro de propaganda, y grabarla en la mente del pueblo alemán. Al punto que dicen hoy en día, ¿cómo fue posible que la nación que ha generado los más grandes pensadores en la historia, estamos de acuerdo, haya sido los mismos autores del Holocausto? ¿Qué pasó? ¿Qué lavado de cerebro hubo ahí? ¿Cómo la propaganda, cómo los medios de comunicación incidieron en ese proceso? Entonces, de alguna manera, aquí los que estamos, ninguno estamos exonerados de la influencia que los medios de comunicación tienen sobre nosotros. Rápidamente, en tercer lugar, la influencia familiar presente o pasada. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Somos muchas veces parte de lo que han sido nuestras familias, ¿no? La incidencia de mi padre o de mi madre, ¿no? Yo puedo repetir en familia dichos que tenían mi padre o mi madre que hasta el día de hoy tienen una incidencia determinante en mi manera de pensar. Por ejemplo, para hablar del tema de la política, ¿no? Uno encuentra los dos fenómenos, o posturas antagónicas, pero muchas veces posturas políticas que están asociadas a una herencia familiar, a una cosmovisión que tenía la familia frente a las realidades de la vida. Cuarto lugar, la influencia religiosa, nuestras experiencias religiosas, ¿no? Colegio donde fuimos, yo estudié con los hermanos cristianos de La Salle, entonces lógicamente eso me dio también ha contribuido a la formación de mi ideología, pero no solo eso, ¿quiénes han sido nuestros pastores? ¿En qué medida mi pastor es determinante en la formación de mi ideología? Bueno, hay un problema hoy en día y es que ya no tenemos pastor. Hoy la gente tiene 37 pastores porque lógicamente ve 37 sermones a lo largo de la semana en YouTube. Entonces, ¿en qué medida cada uno de esos ministros con su ideología está incidiendo en cómo tú piensas, en cómo yo pienso? Supremamente importante. Hay veces algunos se han acercado a mí en aquí o en Colombia, los sitios de administración, pastor, gracias por aquello. Digo yo, ojalá me haya ido bien, porque de alguna manera la responsabilidad de pararnos en una plataforma y en el púlpito de una iglesia es una gigantesca responsabilidad. Por la incidencia, por la autoridad. Me asusta esta noche que ustedes me escuchen. ¿Me explico? Me explico, porque en esa comunicación hay poder. Bueno, avancemos, ¿no? En quinto lugar, la influencia de un amigo o de unos amigos. Hay amigos que nos han marcado. Yo recuerdo que mi madre decía siempre, muy importante los amigos que escojas. Tenía toda la razón. Un amigo me podía llevar al cielo o al infierno. Y muchos de nosotros, en nuestra manera de pensar, quedémonos en el tema de ideología, estamos determinados por la forma en que personas cercanas a nosotros incidieron y siguen incidiendo en nuestra manera de pensar, ¿no? Yo veo que hay muchas de las olas gigantescas de divorcios masculinos, femeninos, o sea, que inciden, que parten de allí, están asociados muchas veces al consejo de un amigo. Seas bobo, hombre, esa mujer te tiene, o no seas boba, mija, ¿no? Y suena pueril, pero ese tipo de incidencias va formando nuestra ideología, cómo pensamos frente a problemas y a circunstancias y a desafíos que son muy significativos. Después, en sexto lugar, la ubicación socioeconómica. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que la realidad socioeconómica incide? Sí, incide en muchas de sus decisiones que tomamos. Ahora vamos a ver un poquitico más adelante algunas decisiones como ejemplo. Voy a avanzar un poco más rápido. Lo que está de moda.
lo que está de moda. ¿Qué opinan? ¿Determina eso nuestras decisiones, nuestra forma de pensar, verdad? Lo que está de moda, tanto interno, pero por sobre todo en nuestra apariencia externa. ¿Usted se ha dado cuenta en qué medida lo que está de moda determina nuestras conductas muchas veces? Yo jamás pensé que me iba a poner unos pantalones así medio ajustados. Pero es que las modas vienen y uno hace cosas increíbles que nunca hubiera pensado, ¿verdad? Recuerdo que me ponía unos zapatos con una hebilla así hacia arriba y con una de charol, ¿no? Y cosas que diríamos, jamás lo haría. Terminamos como borregos haciéndolos porque está de moda. Bueno, avancemos. La condición étnica racial. ¿Qué tal viviendo en una nación de inmigrantes y esto podría tener alguna incidencia? ¿No? Hay veces vivimos en dos extremos, ¿no? Con una increíble amargura muchas veces, con tanto resentimiento. Cada vez que no me sale el inglés y que alguien me trata mal por eso. Y cómo dentro de nosotros se van generando pensamientos, sentimientos, emociones que van definiendo nuestra ideología. Solo leo, nivel cultural o académico, valores morales, ideología política o filosófica o filosofía. ¡Ah! Casi se nos escapa. Fundamentos bíblicos. ¿Qué tal? Ese es un ejemplo nada más de factores que van incidiendo. Pero somos como esponjas que al movernos en la realidad, muchos mensajes nos van llegando y de una u otra manera van determinando nuestra cosmovisión, nuestra percepción de la realidad. Ahora, el ejercicio en qué consiste. En el otro lado, si ustedes voltean, hay 15 situaciones y ustedes tienen un espacio en que les voy a pedir que coloquen cuál creen ustedes que ha sido uno de los 12 factores más determinantes en su conducta o en su cosmovisión frente a estas experiencias. Por ejemplo, la primera, escoger una carrera profesional o una actividad laboral. Cuando decidiste estudiar algo, ¿cuál fue el factor determinante para eso? Voy a ser un poco picarón esta noche, si puedo decirlo. ¿Fue la Biblia? Alguien leyó y dijo, el Señor Jesucristo fue el siervo que vino a servir. Yo me siento un llamado al servicio. No, voy a trabajar en la emergencia de un hospital porque quiero ser como Jesús. Bueno, no, más bien pongámonos más realistas, ¿no? ¿Alguien se anima a decir cuál fue el elemento más determinante cuando escogiste tu profesión, tu trabajo? El dinero. El dinero, gracias Miriam, el dinero, algo que me dé plata. Yo quería ser historiador. No, mi papá me dijo, se va a morir de hambre, mi hijo. Entonces fue el dinero y mi papá. La tradición familiar. Y así pudiéramos seguir con otros elementos, ¿no? Entonces coloca ahí, trata de recordar, este ejercicio es para ustedes, no está mañana en Facebook ni cosas por el estilo, no se preocupen, en redes sociales. Y ahora lo estoy diciendo jocosamente, pero es un ejercicio supremamente importante. Segundo lugar, ¿cuál es el factor que incide más en la manera en que participas o gastas tu dinero el Black Friday? Los descuentos. ¿Y cómo tienes acceso a los descuentos? Los medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales, toda la propaganda, la moda, algunas de las cosas que hemos mencionado. Bien, vamos rápido. ¿Qué determina la manera en que vas a votar en las próximas elecciones? Valores morales. Bueno, cada quien, esto es un ejercicio para cada uno y les quiero animar a que lo hagamos ahora y hacerlo un par de semanas más tarde, porque claro, déjenme decirles algo con todo mi corazón, con todo cariño y respeto, ¿no? Hay unas fuerzas adentro que hay veces casi ni identificamos y que están determinando muchas veces mucho nuestra conducta, de nuestra manera de pensar, ¿no? Y algunas hasta nos costaría trabajo reconocerlas. Algunas parecerían vergonzosas, pero están ahí, ¿no? Y parte de lo que quiero llegar más adelante, que Dios quiere cambiar, es
construir nuestra cosmovisión y nuestra ideología a partir de una cosmovisión bíblica de la vida. Bien, rápidamente, y esto es un ejercicio de ustedes. ¿Qué criterio es el que utilizas para seleccionar la ropa que usas? ¿Cuál es el elemento que te ayuda a determinar cómo establecer las metas para tus hijos? Eh, ¿Bajo qué criterio seleccionas tus amistades? ¿Cómo escoges a tus amistades? ¿Bajo qué criterio defines tu dieta y tu rutina de ejercicio? ¿Qué es lo que te está forzando a hacer dieta? Mi salud. Extraordinaria. Pero bueno, pueden haber otras respuestas. ¿Qué elementos determinan cómo seleccionas tu manera, tu forma de esparcimiento? A mí me encantan las películas históricas como Gladiator, pero ya estoy teniendo un problema de conciencia y un problema con mi esposa. Eso nos traería otra pregunta aún más de fondo. ¿Qué ves? ¿Y qué es el criterio que utilizas para definir las cosas que ves y la manera en que tienes tus tiempos de esparcimiento? Bien, vamos rápido. Evaluar a una persona. ¿Cómo evalúas a una persona que acabas de conocer? Cuando acabas de conocer a una persona, ¿cómo la evalúas? Yo conozco algunas personas que cuando acaban de conocer a alguien hacen así. Tal vez a mí me ha pasado también. Tenemos un escáner. ¡Buah! Terrible, ¿no? ¿Verdad? Bueno, avancemos, pero vayan colocando ustedes. ¿Cómo escoges una película? Ya anticipé eso. ¿Qué criterio determina tu aceptación al novio o la novia de tu hijo o de tu hija? ¿Qué parte de tu ideología, de tu cosmovisión de la vida es el factor que te dice, mijita, tienes magnífico muchacho? Partidazo. Bien. ¿Cómo escoges la escuela para ti o para los tuyos o la universidad? ¿Cómo seleccionas el lugar de tus vacaciones? ¿Bajo qué criterios estableces las prioridades en tu presupuesto de gastos? Y, por ejemplo, ¿qué criterios tienes para contratar un empleado? Aquellos que tienen que ejercer una contratación laboral, ¿no? Es un ejercicio muy importante. Es un ejercicio muy importante, créanmelo, y les animo a que lo realicemos. Sobre todo, este ejercicio tiene una condición fundamental: responderlo con toda sinceridad delante de Dios, porque va a ser el fundamento de cómo Dios va a construir nuestra ideología y nuestra cosmovisión. Ahora, aquí es donde violo las normas, Miriam, y voy muy rápido, porque aquí es donde entramos al estudio bíblico. ¿No es cierto? Perdóname, Miriam, yo no había leído eso, me lo hubieras mandado, lo hubiera disimulado un poquito más. Ya me vino la palabra, ya me vino, que les decía prototipos. No, debemos desarrollar paradigmas bíblicos, modelos bíblicos que determinen la realidad en que vivimos, ¿no? Yo veo que la cosmovisión, o sea, que nuestro acercamiento para definir nuestra cosmovisión cristiana podría tener tres elementos, ¿no? El primer elemento es la manera en que yo, en la íntima comunión con mi Señor a través del Espíritu Santo, defino mi cosmovisión cristiana. Una pasión de toda mi vida ha sido enseñar a las personas a estudiar la palabra. Hoy en día compramos libros devocionales, vemos videos, vemos predicadores, y la iglesia agoniza por falta de hombres y mujeres que puedan discernir por la obra del Espíritu en la comunión con el Señor la palabra de Dios. Ahí empieza el forjar nuestra cosmovisión cristiana, que no es otra cosa que de pronto venir con la lista y decirle, Señor, ¿tú qué opinas de esto? Como experiencia ideológica, no solo lo digo como experiencia pía o religiosa, como experiencia ideológica. ¿Qué opinas, Señor? Pero para eso tenemos que entrar en una dimensión de comunión con el Señor en el Espíritu y en la palabra. Un segundo elemento que también hemos perdido muchas veces es, lo mencioné hace un rato, es la experiencia comunitaria. Yo celebro lo que estás haciendo, Miriam, tu liderazgo y de otros, Edwin, Evelyn, en fin.
proveer este tipo de elementos, porque sé que lo que nos aglutina acá es nuestra común fe, y con mucha honestidad y con mucho valor, empezar a que nos duela. Yo les advertí que dolía, ¿de acuerdo? Va doliendo un poco, ¿no es cierto? Pero nos tiene que doler. Tenemos que ser sacudidos de una corriente que nos lleva a la pasividad, al simplismo, a la superficialidad, a imponer modelos seculares a la realidad cuando tenemos la riqueza de la palabra de Dios, ¿no? Entonces creo que ese ha sido un elemento perdido también y celebro esto, que podamos reflexionar, que podamos preguntarnos, que podamos incomodarnos. Necesitamos mucho incomodarnos para oír a aquellos, vuelvo y lo reitero, que piensan distinto a nosotros. Es un acto de humildad cuando yo puedo decirte, Leo, wow, no había pensado en eso. Me has desafiado. Voy a estudiarlo, voy a orar, voy a preguntarle al Señor, voy a leer, ¿no? Con honestidad. Vuelvo y digo, nada más peligroso que oír simplemente lo que queremos oír. Y hay veces, ¿no? Y llego al tercer punto, seleccionamos las cosas que oímos bajo la premisa de que digan cosas que a mí me gustan. Leo los libros de la gente que piensa como yo. Veo los noticieros de la gente que piensa como yo, ¿no? Y entonces nunca llegamos a que nos duela, a que la palabra que es definida como una espada de doble filo, ¿recuerdan? Que entra, que penetra, ¿no? ¡Oh! Que saca a la luz mucho de lo que Dios tiene que hacer en ese amor increíble que tiene por nosotros de edificar su presencia entre nosotros. Desafortunadamente ese es un tercer elemento de formación de ideología y de cosmovisión cristiana que hoy en día prima muchísimo, ¿no? Lo que pensamos todo, lo que nos gusta, oímos en YouTube los predicadores que nos gustan. Hay veces es bueno ir a otros que piensan y nos llevamos sorpresas increíbles. El estudio bíblico. Permítame dar un modelo de paradigma. Yo estaba pensando, miren, inclusive lo siguiente. Tal vez, si me vuelves a invitar como a contestar preguntas complicadas, no me animo. Pero si me invitas a que juntos desarrollemos paradigmas bíblicos para la formación de una cosmovisión cristiana, por ahí tal vez siento que es mi llamado y mi participación. Ahora, vamos a mirar un paradigma bíblico rápidamente que nos puede iluminar. Y entonces ustedes tienen sus Biblias, empieza el estudio bíblico. Lamento, hoy en día es más disimulado porque es en el teléfono, no tiene que tener ese librote negro incómodo, ¿no? Pero si ustedes pueden encontrar la epístola a los filipenses. Uy, tengo que correr. ¿Por qué? ¿Tienes otra cita? No, por respeto a ustedes. Sí, no, me siento muy honrado y muy emocionado de estar con ustedes. Bueno, no. Sí, sí. Sí. Sí, no, sí. Bueno, al empezar este estudio bíblico, al empezar pongámoslo elegante, al empezar el desarrollo de este paradigma de una cosmovisión bíblica, no, les animo a no perder fe en llevar la riqueza de la palabra a los escenarios más elevados donde seamos llamados a hacerla. No humillemos la palabra de Dios. La riqueza que hay allí, el conocimiento de Dios es impresionante. Bueno, en este Filipenses 3, el apóstol Pablo está contestando a quienes son sus oponentes en la iglesia de Filipo. Ustedes recuerdan Filipo, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Alguien recuerda Filipo dónde queda? Les voy a dar una pista. El nombre fue tomado de un señor que se llamaba Felipe. Entonces ya vamos avanzando. Entonces la pregunta es, ¿de cuál Felipe estamos hablando? El rey de España. No. Bueno, les voy a dar otra pista. Su hijo se llamaba Alejandro. Ok. El más grande conquistador de la historia, que llevó sus hombres hasta la India misma, ¿verdad? Fue Alejandro Magno o Alejandro de Macedonia, ¿verdad? Filipo quedaba en Macedonia, ¿no?
Hay un pasaje precioso en el libro de los Hechos donde Pablo ha tomado la decisión con el equipo que lo acompañaba de ir a predicar el evangelio a Éfeso, al Ponto, a Bitinia, lo que hoy es Turquía. ¿Y saben qué dice? Tremenda cosa dice. Y el Espíritu nos lo prohibió. ¿Usted está listo a que le prohibió al Espíritu hacer algo? Tremendo, ¿no? No, pero Pablo, semejante estratega, hombre de Dios, ¿no? Pero esa sensibilidad a la prohibición del Espíritu. Y se le apareció en la noche un varón y le dijo, pasa a Macedonia, ¿no? Qué lindo, ¿no? En ese cruce por el mar Egeo, cruza el Evangelio de Asia a Europa por primera vez, que es parte fundamental de la historia de la misión cristiana. Bueno, esta es la carta a los filipenses, o sea, la iglesia que creció en la ciudad de Filipo, en Macedonia, el norte, al norte de lo que es Grecia hoy en día. En todas las iglesias, y este es otro dato supremamente interesante, es que yo empiezo a hablar de esto y se nos va la noche, pero todas las cartas que escribió Pablo, las escribió para solucionar un problema que había en la iglesia correspondiente, ¿no? O sea que habían problemas en esa época. No, ay, no, yo voy a ir a la iglesia donde no haya problemas. Bueno, no existe, ¿no? O sea, en el cielo, ¿no? Señor Jesucristo, que era el mejor pastor del mundo, uno lo traicionó, otro lo negó, dos se disputaban con la mamá que los pusieran adelante, los otros se pusieron bravos. Entonces, mientras que estamos aquí en la tierra, eh, respetemos y amemos la iglesia con sus debilidades y imperfecciones. Pero bueno, en Filipo había un problema también, ¿no? Y habían dos mujeres, Evodia y Sintique, si están buscando nombre para un nieto o algo así, para una nieta, Evodia y Sintique, ¿no? Y estas dos mujeres estaban agarradas del pelo, ¿no? Y entonces Pablo les dice, tengan ustedes el mismo sentimiento que tuvo el Señor Jesucristo, el cual siendo como Dios no entendió eso como algo a lo cual aferrarse, lo que se hizo hombre, ¿no? Es un llamado a la unidad, al diálogo. Pero luego en el capítulo 3 habían unos judaizantes en los primeros años de la iglesia. Habían algunos que querían empujar a los cristianos a que fueran primero judíos y luego fueran cristianos. O sea, si te conviertes, porque hubo una época en los primeros años de la historia en que no se diferenciaba mucho entre el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo era visto como una parte del judaísmo. Y algunos de ellos no enfatizando simplemente que se hicieran judíos, sino que siguieran viviendo con la creencia de poder salvos por la ley y no por la fe en Jesucristo, presionaban para que se pudieran hacer judíos como condición para ser cristianos. Ahora, en este capítulo 3, Pablo está haciendo una defensa frente a esos judaizantes de lo que es su ministerio. Y quisiera leer rápidamente los versículos 4 hasta el 14. Filipenses, versículos 4 hacia el 14. Estoy como nervioso, Miriam, porque con la introducción de que no fuera estudio bíblico, yo aquí así, ¿no? Entonces, del 4 al 14 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿No? Le dice a estos judaizantes que estaban diciendo que ellos eran muy judíos y que tenían muchos atributos, y esto le dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y hace una lista de 7 cosas que él tenía. Dice, fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Sacó su currículum vitae, ¿no? Su resumen, Pablo, frente a eso. Digo, y les presenta 7 características de lo que él era, de lujo, ¿no? Y no tenemos tiempo para mirar cada uno, ¿no? Pero simplemente va a decir que es de la tribu de Benjamín, que es hebreo de hebreos, o sea, yo no soy de los judíos helénicos de influencia grecia, de los prosélitos, yo judío total, del pueblo escogido de Dios, de la tribu, del hijo amado de Jacob, ¿verdad? Su hijo menor, Benjamín, etcétera, etcétera. Fariseo, que déjenme decirle que la connotación de fariseo hoy en día es diferente. Fariseo era una persona excelente, ¿verdad? Pero lógicamente que llegó a tener en el contexto del Evangelio una conducta doble, ¿verdad? Y que dejó que su religiosidad primara sobre
una fe limpia, una fe basada en el amor, basada en la gracia y el amor del Señor Jesucristo, ¿no? Una de las enfermedades dolorosas de la iglesia que vimos hoy es también la religiosidad, ¿no? Pablo le dice de estas 7 características. Entonces, lo primero que él hace es, más o menos, él saca la lista de Pablo. Estos son los valores que han determinado quién soy. Estos son los valores que han determinado mi identidad y con ello los valores que han determinado mi ideología y con ello los valores que han determinado mi conducta. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿No? Yo soy lo que es. Yo en mi esencia soy un fariseo. En mi esencia soy un celoso. En mi esencia soy un hebreo de hebreos. En mi esencia soy de Israel. En mi esencia soy de la tribu de Benjamín. Todos esos elementos se han venido configurando y conformando para determinar quién soy yo, cuál es mi identidad. Porque déjenme decirles que estos elementos que tenemos acá son los que van determinando nuestra identidad. ¿Y quiénes somos nosotros? A partir de estas cosas que pensamos. Y a partir de eso, establecemos y definimos una ideología y una forma de pensar. Entonces, la primera cosa que encontramos acá es que Pablo tiene una identidad, tiene una ideología, y una ideología que va a determinar su conducta. Y aquí voy a decir algo que es supremamente importante. Al ser fariseo, ¿cómo podríamos definir con una sola palabra a Pablo? Un fariseo. Legalista. Conocedor, aspectos positivos, exactamente. No vamos a ponerlo como un monstruo y a los fariseos como un monstruo, las personas que tienen estas características. Era un hombre que conocía la palabra, muy importante que conocía la palabra, gracias Omar, es un aporte muy bueno. Era un hombre religioso, ¿verdad? Sí, perdón. Es un hombre decidido porque tenía celo, ¿verdad? Es un hombre celoso, ¿no? Ahora, ¿a qué lo lleva? Porque nuestra ideología va a determinar nuestra conducta. ¿A qué lo lleva su ideología? A la luz del relato bíblico. A ser intolerante. ¿Qué hizo? Perseguir a los cristianos. Perseguir a los cristianos. Con gran celo antes de caer en el camino de Damasco, ¿verdad? Dice que mientras que apedreaban a Esteban, Pablo consentía su asesinato y que las ropas de Esteban fueron colocadas a los pies de Pablo, ¿no? O sea, que era autor intelectual de este asesinato, ¿no? Dice también que lleno de odio, y la descripción psicológica y en el libro de los Hechos es extraordinaria, fue a los ancianos y les pidió cartas, ¿para qué? Para ir a Damasco en busca de los creyentes y llevarlos, ¿no? Destilando odio. ¡Wow! A mí me impresiona eso. Cuán fácilmente una ideología aparentemente bien fundamentada, con conocimiento de la palabra, pero llevados a los extremos de la religiosidad y el legalismo, determina en nosotros una conducta de odio. Yo estoy muy preocupado por la condición de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana odia, no ama, está en guerra. Y la marca de nuestra fe es el amor de Cristo. La marca de Cristo es, y voy a hablar de un paradigma más adelante, lo menciono solamente, que es el paradigma radical de Cristo, es aquel que ama a sus enemigos. ¿Qué gracia hay, va a decir el Señor mismo, en amar a los más cercanos? Eso lo hacen los fariseos también, lo va a decir. Pero ustedes amen a sus enemigos, coloquen la otra mejilla, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo esta identidad, esta ideología con fundamento, con compromiso, con palabra, con responsabilidad, porque Pablo era un hombre extraordinario en esa fase, fariseo, celoso, cumplió, va a decir que era irreprensible. Es lo último que dice. O sea, de él no, nadie podía decir algo, podía señalarlo. Era un hombre cumplidor, intachable, pero que sin embargo su conducta, desde esa perspectiva y en esa orientación, termina alejada de lo que es la esencia de su fe, que es la llegada del Mesías, y con una conducta de odio hacia los demás. Entonces, lo primero que encontramos acá es que Pablo tiene una ideología. Veamos los versículos que siguen, ¿no es cierto? Después de que él ha dicho esto, o sea, los versículos 7 en adelante dice, y dice esto, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Wow. Todo eso que tenía, pérdida. No me ha dejado sino un ser lleno de odio. Me ha hecho un asesino en potencia. ¿No? Todo esto lo he encontrado como pérdida al tener cuando el conocimiento de Cristo, ¿no? Y dice, por el cual, por amor del cual, lo he perdido todo. Wow, no solo lo ha perdido, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow, él cae en el camino de Damasco, ¿no? Saulo, Saulo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿recuerdan? Señor, ¿quién eres? Queda ciego, llevado hasta Damasco y allí, después de que caen las escamas, el Señor le revuelve la vista y le dice a través del siervo que estaba allí con él, escogido para llevar el Evangelio a las naciones. Y a partir de ese momento, todo lo que tenía como valor lo estimó como basura. Y yo quiero decirles algo con mucho cariño y con mucho respeto, y lejos estoy yo de ese estándar. Los tiempos que vivimos nos llaman a vivir una fe radical en Cristo. No podemos vivir a medias tibias. No podemos vivir jugando a la iglesia el domingo. Nuestra fe se tiene que traducir en todas las áreas, en todos los sectores y en todas las actividades de nuestra vida. Nuestra ideología, nuestra cosmovisión cristiana tiene que estar determinada por una presencia poderosa y radical de Cristo, frente al cual hemos dicho, todo lo que tú nos has dado, lo estimo como pérdida, basura, porque ahora te tengo a ti. Y eso es suficiente. Ese es mi plenitud. Entonces, hay un momento en que en estos dos elementos que hemos visto, Pablo hace una reevaluación de su ideología, que es un poquitico a lo que apunta el ejercicio. O sea, en otras palabras, lo comenté ahora Miriam, frente a los desafíos que tenemos, transhumanismo, ideología de género, bueno, tantos que tenemos, de qué magnitud, ¿verdad? Polarización política, crisis económica, inflación. Ya los chinos se están defendiendo porque no saben si estos nuevos virus, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Tecnología, por supuesto, inteligencia artificial, ¿no? Sin decirlo. ¿Con qué elementos vamos a confrontar esas realidades? ¿A partir de qué ideología, de qué cosmovisión vamos a confrontar esas realidades? ¿Me explico? Entonces, yo celebro esta iniciativa. La celebro por sobre todo como un espacio donde se pueda seguir construyendo una cosmovisión cristiana para poder enfrentar con amor, pero con la firmeza y la realidad de la palabra a los desafíos que tenemos, ¿no? Iba a poner un ejemplo, pero no lo dejo para el final porque es un tema un poco conflictivo y después digan que yo no soy consistente con lo que dije. Bueno, ¿qué pasa? Leamos rápidamente los últimos versículos porque hay dos elementos más. Lo primero, Pablo tiene una ideología, tiene una identidad, actúa de acuerdo con eso, lo lleva a una conducta criminal, una conducta de odio en su legalismo, en su religiosidad y en su desproporcionado y desenfocado acercamiento a la palabra de Dios. Bueno, dice luego, versículos 10 y 11, perdón, versículo 9 dice, bueno, Señor, por el mal cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora mi justicia es la justicia de Dios. Y luego dice en el 10 y 11 lo siguiente, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Uy, este que viene es fuerte. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿No? Aquí Pablo, a partir de la experiencia de Damasco, ha hecho un cambio de valores. Los 7 elementos que determinaban su conducta frente a la cual confrontaba a los judaizantes ahora han sido cambiados por una serie de elementos también muy importantes que son los que hemos leído aquí.
¿verdad? Y que me gustaría que los tuviéramos claramente identificados. Sí, mi teléfono donde los tengo escrito me colabora. Dice, a fin de, 1, conocer a Cristo. 2, el poder de su resurrección. 3, participar de sus padecimientos. 4, llegar a ser semejante a él en su muerte, si es que de alguna manera. 5, llegó a la resurrección de entre los muertos. Ahora, estos son los pilares de su cosmovisión cristiana, de su ideología. Está basada en el conocimiento de Cristo. Está basada en la identificación con sus padecimientos. Está basado en la identificación con su muerte. Sí, los que están en el versículo 10, Miriam, 10 y 11 dice, a fin de conocer a Cristo, o sea que un fundamento básico del desarrollo de nuestra cosmovisión cristiana es conocer a Cristo. Ay, yo le estoy pidiendo al Señor que en esta Navidad podamos conocer más a Cristo. Son tantos los distractores aún en nuestras iglesias que nos separan de un verdadero conocimiento del Señor, de lo que significó su nacimiento, de lo que significó que viniera al mundo, de lo que significó que naciera en un pesebre, de lo que significó que los magos de Oriente hubieran venido a adorarlo. ¿Se dan cuenta la cantidad de elementos que hay allí trascendentales? De lo que significó que fuera el primer y el más joven refugiado de la historia. Se refugió en Egipto. No pasó por Rafa ahí al final de Gaza, camino a Egipto, ¿no? Pasó en una noche con sus padres y fue el primer refugiado. ¿Qué significa todo eso en la formación de nuestra cosmovisión cristiana, bíblica, ¿no? Dice, bueno, yo he cambiado todo lo que antes era para mí valía, lo he encontrado pérdida y basura y ahora los pilares de mi identidad y por ende de mi ideología son los 5 elementos que acabamos de leer, ¿no? Que Dios nos ayude a construir sobre esa base nuestras propias cosmovisiones cristianas. Y finalmente, los versículos 10 y 11, y ya terminamos ahí nuestro estudio bíblico. Nuestro estudio bíblico. Este teléfono, cuando uno lo necesita, generalmente le hacen maldades. Y no sé por qué. Ah, notas, ya, ok. Discúlpeme un momento. Ok. Entonces leo finalmente los versículos 10 y 11 que dicen, y esto es fascinante, mire lo que dice Pablo acá. Dice lo siguiente, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Ha habido una traslación, un cambio radical, un giro de 180 grados en cuanto a su identidad, su ideología y su cosmovisión de la vida. Me olvido de lo que queda atrás, ciertamente, y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo que he querido esta noche, ya llega acercándonos al final, es compartir 4 elementos fundamentales como un paradigma bíblico en el desarrollo de nuestra ideología, ¿verdad? En primer lugar, los elementos 1 y 2 nos debe llamar a una evaluación concienzuda, profunda y seria de cuáles son los factores que están determinando nuestra ideología. Y tal vez Dios nos dé el valor. Esto no es nada fácil, lo digo de todo corazón. En mi propio caso es una lucha. Wow. Y les digo una cosa, hace poco estaba escribiendo algo en cuanto al libro de Hechos y decía que una de las cosas que más me duele como cristiano es lo que fue el dolor de los profetas, ¿no? La injusticia social, la opresión. Ah. Y escribía en mis notas, decía, y este sentimiento es aún más horrendo cuando veo que mi carne me inclina en la dirección de aquello que yo mismo estoy cuestionando. ¿Me explico? No, hay veces cuestiono esto, cuestiono aquello, que la injusticia. ¿Y cómo me gustan las buenas cosas? Ay, cuánto me gustaría irme en business class, igual, y que me dieran una copita.
No, es una batalla. Por eso Pablo va a decir, yo no lo he alcanzado todavía, estoy en proceso. Lo único que sé es que dejo lo que queda atrás y miro hacia adelante y prosigo hacia el blanco, hacia la meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, los dos primeros elementos es una evaluación clara de nuestra realidad. El tercer elemento, o voy a decir segundo, es qué es lo que cambiamos para construir nuestra ideología cristiana, nuestra cosmovisión, nuestro conocimiento de Cristo, nuestra identificación con sus padecimientos. Si un llamado tenemos es a identificarnos con los que sufren. Yo gimo por los terroristas. Yo gimo por los homosexuales. Yo gimo por los transgenders. Yo gimo por los sacerdotes violadores. O los pastores, también existe esa categoría. Hay veces me pongo a pensar, ¿qué pasó en todas esas vidas? ¿Qué tan miserable es la vida? ¿Cuánto dolor hay en aquellos seres que son los más vulnerables? Tal vez Dios nos está llamando a identificarnos con su padecimiento. ¿Para justificar? No. Para justificar no. Pero para entender esas realidades de amor a las que el Señor nos ha llamado. ¿Verdad? ¿Por qué cambiamos? Es la segunda cosa. Revisión, cambio. Y en tercer lugar, tener muy en cuenta que esto es un proceso. Que esto es un proceso que no va a terminar nunca. Que siempre nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza pecaída y pecadora va a estar allí, tendiéndonos una trampa. Mi esposa conoce que yo tengo un dicho una expresión, no es muy buena y hay veces no puede ser bien entendida y de pronto tengo que revisarla. Ah, no creo en nada. ¿En qué sentido lo digo, no? Por ejemplo, como pastor y pasando tantas horas con tantas personas, he aprendido, a pesar de las máscaras y caretas que nos ponemos, y levantamos los brazos como querubines en las iglesias, ¿no? Apenas rascamos en cualquier vida, nos encontramos con el dolor. Todo tipo de dolor. Todo tipo de dolor. Entonces este ejercicio tiene que ver con todos nosotros. Me identifico, yo el primero, con mis propios dolores, con mis luchas, con mis fragilidades. Es un ejercicio que tiene que ser hecho en la gracia de Dios, en la certeza que no termina nunca, pero que proseguimos decididamente hacia el blanco, radicalmente, que es nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Amados, construyamos una ideología, una cosmovisión cristiana sólida, bíblica. ¿No? Hay lindos parámetros. Hace años, de pronto tú te acuerdas, Omar, yo di una serie en nuestra iglesia, 6 domingos fueron, sobre los libros sapienciales, los libros de la sabiduría. Claro, uno se pregunta, ¿y para qué están esos libros en la Biblia? Pero se llaman libros de la sabiduría. Deberá ser que es para tener un poco la sabiduría de Dios. Y entonces fue fascinante lo que descubrimos en ese proceso, porque en el libro de Job aprendemos cómo sufrir. ¿De acuerdo? En el libro de los Salmos aprendemos cómo orar. ¿Recuerdan cómo oraban los salmistas? Wow. En el libro de Proverbios aprendemos cómo vivir. En el libro de Eclesiastés aprendemos cómo pensar. Y en el libro Cantar de los Cantares aprendemos cómo amar. Son paradigmas bíblicos, pautas que tenemos que atesorar, hacerlas parte de nosotros. Tenemos que hacer viva la Biblia. Hoy discutía con mi esposa, parte de nuestro diálogo, y yo le decía, la Biblia no solo es un libro piadoso. Y ella me decía, pero también lo es. Y le decía, claro, mi amor, que lo es. Por supuesto que lo es. Pero para muchos es un libro donde hacemos el devocional y salimos a vivir en el mundo con nuestros criterios, oportunidades, opiniones, puntos de vista, ideologías. No, tenemos que volver a la Escritura, donde vamos a encontrar de una manera contemporánea las pautas que determinan nuestro caminar en la vida.
Yo tenía 3 elementos más, pero voy a dejarlo ahí porque ustedes han sido muy generosos y yo sé que seguramente queremos intercambiar un ratico. Entonces, si otra vez me vuelves a invitar, Miriam, y puedo hacerlo. No, ahí va, tenía aquí una lista, por ejemplo, de 6 paradigmas bíblicos interesantes si vamos a hablar de la iglesia, su naturaleza y su misión. Entonces tenemos que ir al libro de los Hechos, a Primera de Corintios, a la Epístola a los Efesios, ¿no? Yo, por ejemplo, descubrí una cosa fascinante en el libro de los Hechos. ¿Sabes cuál es el llamado que Dios le ha dado a la iglesia? ¿Saben cuál es el llamado que le ha dado a la iglesia? Le ha llamado a multiplicarse. No le ha llamado, hemos equivocado la operación matemática. No, la gran pasión de nosotros es sumar. Hay que engordar, tener la mega iglesia. Pero yo no encuentro eso en el libro de los Hechos. Ellos iban plantando aquí, allá, grupos en Roma, en Corinto y todo. Entonces empezamos a encontrar una cosmovisión diferente en la escritura de, por ejemplo, cómo es la naturaleza de la iglesia, cómo desarrolla su tarea. Bien, de pronto, si a ustedes les interesa, en el mes de marzo tuve la oportunidad de predicar en Quito y trabajé un paradigma muy bonito, y es el paradigma del mundo contemporáneo. Y el paradigma del mundo contemporáneo lo trabajamos a partir de la experiencia de Corinto. Corinto es un microcosmos, es una ciudad del siglo XXI, ¿no? Las características de Corinto, por ejemplo, era el valor de la riqueza, la descomposición moral. ¿Les suena? En Corinto no solo era importante tener dinero, sino hacer alarde de él, ¿no? Entonces tenemos modelos en la escritura que nos permiten tener esos paradigmas. Y hay otros, pero bueno, vamos a dejar ahí. Yo quería por un instante hacer una pequeña nota sobre el posmodernismo, será en otro momento, y también el famoso versículo que dice en Tesalonicenses, examinarlo todo, retener lo bueno, que es un versículo supremamente importante, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿no? Donde encontramos espacios de diálogo con otras personas que piensan distintas en aspectos en los cuales podemos cobeligerar para beneficio de la humanidad y para levantar una postura bíblica frente a ello, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. La Agenda 2030. Entonces se puso caliente el diálogo, ¿no? La Agenda 2030, ¿no es cierto?, tiene 19 objetivos y 169 metas, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero para hablar de la Agenda 2030 es que hay que leerla, ¿no? Yo encuentro que hay 2 objetivos que son muy complicados para nosotros como cristianos, que son el cuarto y el quinto. El cuarto tiene que ver con la educación y el quinto tiene que ver con género. Muy bien. ¿Qué es el resto? Pobreza, hambre, fuentes de agua, justicia. ¿Cómo nos acercamos desde nuestra cosmovisión cristiana para dialogar de un tema como ese? ¿O será que oímos algo que dijeron, esto es satánico? ¡Puf! Fuera. ¿No? Creo que tenemos que construir para que nuestro diálogo sea más objetivo. Philip Yancey, conocen a Yancey, yo tengo un gran respeto, para mí es el mejor escritor cristiano evangélico de los Estados Unidos, ¿no? Fue profesor en la Universidad de Chicago, que es uno de los grandes centros del conocimiento de los Estados Unidos, y se relacionó con muchos pensadores, grandes pensadores no cristianos, seculares, agnósticos, algunos de ellos, ateos, ¿no? Y entonces él cuenta en uno de sus libros que en el diálogo con ellos, muchos de sus amigos les decían, es que lo que nos cuesta a los cristianos es esa arrogancia que tienen tan impresionante, ¿no? Presumen ser los depositarios de la verdad absoluta. No dialogan, no intercambian, no oyen a otros. Se mantienen en sus guetos, ¿no? Dando a entender que yo lo sé todo, yo sí lo tengo y qué de los demás. Como si pensáramos que Dios no está obrando muchas veces de otras maneras. Les cuento un ejemplo rapidito, muy pequeñito. Hace unos años un amigo mío muy querido, muy cercano a mí, un hombre que respeto muchísimo, me dijo algo. Me dijo, Ricardo, la evangelización de España no va a ser el producto del trabajo de las iglesias evangélicas, en buena medida. Va a venir de un reavivamiento en la iglesia católica. Wow,
si yo les contara lo que está pasando en España. Vamos a dejarlo ahí, porque esto daría para hablar muchísimo, ¿no es cierto? Bueno, lo que se está dando es que empezamos a ver tenuemente un reavivamiento en la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, no estoy hablando de la jerarquía está en la olla, los tienen de acá, pero hay aquellos pequeños. Mi esposa y yo estábamos en Madrid, caminando por la arteria principal de Madrid, Paseo La Castellana, y de repente vimos una pancarta y una plataforma gigantesca que decía, ¿recuerdas, cariño, Jesucristo? Jesús resucitó, porque era posterior a la resurrección. Entonces yo me acerqué porque vi que estaban preparando algo y le dije a un policía, le dije, ¿qué está pasando, señor? Dijo, nos están preparando para el evento de mañana. ¿Y qué es el evento de mañana? No, es un evento promovido por unas asociaciones católicas que tienen que ver con la resurrección. Dije, no, no nos podemos perder esto, hay que verlo. ¿Qué está pasando? Al día siguiente nos salimos de una reunión con Gloria Estela y fuimos. Y entonces, eh, usted no se imagina cómo estaba esa plaza. ¿Saben quiénes estaban? Familias, parejas con sus hijos adolescentes, con sus niños. No habían monjas ni sacerdotes. ¿Recuerdas? No. El evento era muy tranquilo. Habían cantantes con buenas letras, no música cristiana. ¡Uy! ¡Uy, anatema! No había música cristiana. No, no había música cristiana. Se pasaban por delante versículos de la palabra. Era un primer acercamiento. Y habían allí, yo no sé, 10,000, 15,000, 20,000 personas. Podría contarles más casos. Y es que me lleva a recordar algo. Uno de mis grandes maestros como pastor, con esto cierro, ¿verdad? Se llamaba Carmelo Terranova. Era un pastor evangélico, una figura originario de Argentina. Y un gran predicador. En una oportunidad, es la última vez que él predicó antes de su muerte y era un hombre de edad, tuvimos el privilegio en Bogotá de compartir en un evento donde los dos estábamos enseñando. Y él le llevaron, todos los participantes en el congreso se quedaban en un seminario católico. Dicho sea de paso, porque los mejores sitios para eventos son los católicos. Las monjitas preparan la mejor comida, son las más limpias, pulcras, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces resulta que los pusieron ahí y al lado estaba la capilla católica. ¿Qué esperan ustedes que hubiera en la capilla católica? Santos, estatuas, crucifijos, vírgenes, ¿no? Y entonces al día siguiente lo cogieron a él y entonces le dijeron, pastor de Renova, pues un hombre reconocido, le dijeron, pastor, ¿usted qué opina de estos ídolos? Entonces les dijo, a mí estos ídolos no me preocupan, los que me preocupan son estos ídolos, estos, ¿no? Que la idolatría sería otro tema para toda una noche, ¿no es cierto? Pero mi Biblia dice, si estos no hablan, las piedras hablarían. Dios no se ha quedado su testimonio. Que Dios nos permita como Iglesia del Señor estar a la altura de los tiempos, con una actitud humilde, abierta, amorosa, firmes en nuestras convicciones, a partir de una cosmovisión cristiana de la Biblia sólida, orgullosos de llevar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una palabra de esperanza, es una palabra de vida, es una palabra que trae luz. Y vamos a dejar ahí. Gracias, Miriam. Muchas gracias. No, Ricardo, muchísimas Preguntas, gracias. comentarios. No, muchísimas gracias. Primero que todo, en nombre de todos, le doy las gracias por sacar este tiempo, lo mismo Estela, por estar aquí con nosotros. Pero quiero decirte una cosa, realmente has simplemente tocado por encima a temas que consideramos sumamente importantes. Yo conozco tu tiempo, conozco tus ocupaciones y no sé qué opinan los que están acá de que yo no soy la única que quiero decir eso, que Ricardo nos acompañe algunas veces más y que siga expandiendo esos temas que se han quedado en el tintero en este momento, porque esto es parte de, nos ayuda un poquitico a seguir adelante en lo que nos estamos proponiendo.
Bueno, Entonces, tú no sabes que sé, esporádicamente, de acuerdo a mi agenda por los viajes, eh, vamos a hablar y vemos si, pero tendría mucho gusto cuando las circunstancias me lo permitan. Mucho gusto. Y verdad, perdóneme ¿qué porque piensan? Que nos sigamos invitando. Claro. Sí. Ok. muchas- sí, sí, yo quisiera ver si hay comentarios, Y este es un preguntas. enfoque muy diferente, me imagino, a lo que ustedes han venido haciendo. Ajá. Entonces esto como que nos desubica. No, no creo que nos desubica, No, no es sino que desubicación. nos reafirma, porque justamente venimos haciendo en esas sanas y ricas discusiones, las ideologías y los puntos de vista de cada uno de nosotros llegan a llegar hasta la 1 de la mañana, no quiero mentir, o sea, porque justamente ha sido eso, la ideología de cada uno, que viene a ser hoy esto, a decirnos de dónde salió esa ideología que tenemos. De verdad que este ejercicio para mí ha sido retador y no lo he hecho. O sea, nada más de leerlo. Nada más de leerlo. Sí, es cierto. Y sabes una cosa, yo agregaría algo más que me parece muy importante, que se quede con nosotros, los que activamente vivimos aquí. Sí, nos hemos ayudado en conferencias, en entrevistas virtuales, porque no tenemos otra forma de hacerlo, pero gracias a Dios por la tecnología en ese sentido, que hoy en día el Internet tiene millones. El que quiere alimentarse bien, Oh, se sí, puede hay muchos alimentar bien. recursos. O el que quiere comer mugre, también come mugre. TikTok y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros hemos decidido hacerlo desde otro punto de vista, como Gracias, te tan linda. decíamos, que nos hemos alimentado con este tipo de videos y todo. Pero es importante, te quiero decir antes de que tú te vayas, lo importante que hiciste esta noche, porque no sabía cómo sacarlo a la, a la tarima, ¿sí? Es decir, yo lo sé, la cosmovisión es muy importante. En todo lo que veamos y todos estos videos que pasemos, todas las entrevistas que pasemos, aún todos los libros que leamos, tenemos que tener las gafas de la cosmovisión bíblica bien puestas, ¿sí? Porque es como el filtro que nos podría o nos debe ayudar a tener nuestras conversaciones, a tener nuestros diálogos, porque tenemos que aterrizar en algo que sea sólido, ¿sí? Porque si no se va a quedar, bueno, usted piensa, sí, usted dice que esto es bueno, yo pienso que es malo, usted piensa que es verdad, pero tenemos que tener algo que nos una a todos, que sea una verdad objetiva. Ok, eso es lo que tú piensas, eso es lo que yo pienso. Miremos, ¿cuál es la cosmovisión bíblica? ¿Cuáles son esos valores? Entonces, bajo esos parámetros, creo que le podemos dar a esta reunión más solidez en el sentido de que todo lo que hemos estado viendo, temas importantes, siempre lo estemos mirando bajo los lentes que tú nos has compartido y que yo también creo, no sabía cómo exponerlo, ¿sí me entiendes? Bueno, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario? Sí, yo quiero Preguntas, sí, decir algo. Edwin y Leo, claro. Sí, yo creo que llegaste en el momento en donde a nosotros nos hacía falta ese match, donde nosotros pudiéramos hacer ese complemento en donde las conversaciones y las discusiones que siempre hemos tenido tuvieran ese match con la cosmovisión, ¿no? Que nosotros a veces teníamos, pero bueno, ¿en qué momento vamos a hacer ese cruce? Y nos lo preguntábamos porque es algo que va creciendo de manera espontánea, pero tenemos que tener como la visión hacia dónde vamos a llevar la conversación y el aprendizaje. Y en ese momento nosotros nos decíamos, bueno, pero es que tenemos que hacerlo en algún momento, ese paso. ¿Okay? Y creo que tú lo has hecho espectacularmente. Gracias, Edwin. Hoy. Muchas gracias. Leo. Gracias, Ricardo. Nos conocemos hace muchos años y hubo algo por lo que seguimos conversando, seguimos hablando. Fui muchas veces a la iglesia, voy a la iglesia, siempre yo soy católico. Es por esa forma de pensar que tienes muy abierto. Gracias. No me sucede o sea, no siento que me suceda como cuando voy a, digamos, cuando voy a ciertos sitios donde dicen somos conocedores de la verdad, tenemos la verdad y yo tengo todas las respuestas.
no es como lo piensas tú. Yo creo que eso es parte también de este grupo, es realmente revisar cuál es la verdad. Exactamente, es poder un poco como sacudirnos, como dices tú, y pues comenzar a mirar a ver realmente si lo que yo pienso es, si tengo la fe como debe ser manejada, si la estoy tramitando correctamente. Muchas gracias por eso. Gracias, Leo. Y segundo, tengo una pregunta. Listo. A ver, una que me llamó la atención hace unas semanas que leí, que eran las 20 cosas que están, ya no se compran, que ya no se usan, que están pasando de moda, ¿cierto? Y comencé a leer, había muchos obviamente que tienen que ver con tecnología. A nosotros nos tocó vivir ya cuando ya habíamos nacido, crecido, ya algunos fuimos a high school, otros a primaria, pero nos tocó la era de la información, de la tecnología, es mucho más fuerte, digamos, nos tocó ver el cambio, ¿no es cierto? Y algunas cosas las hemos asimilado, otras no tanto. Pero tú no, a ver, cuando estaba hablando de esas 20 cosas, algo me llamó la atención fue algo que ya casi no se vende, pero va a pasar de moda, son los diamantes, los anillos de diamantes. ¿Por qué? Ya no se está casando. Claro. ¿Cierto? Y eso pues obviamente o sea, casarse es parte de uno ser cristiano, ¿no es cierto? Es parte de lo que uno piensa, o sea, es una etapa en la vida que uno piensa así. La pregunta es, o la pregunta, digamos, no sé la respuesta, pero lo que yo me pregunto es si la iglesia está pasando de moda o es que es momento es momento de cambiar, de evolucionar. Porque la información, la tecnología ha cambiado. O sea, la información, la forma que conseguimos la información está cambiando muchísimo. Y la iglesia, los pensamientos de la iglesia, al fin y al cabo, son importantes. Claro. Pues una pregunta muy profunda y muy amplia. Intento un par de cosas, Leo, ¿no es cierto? Yo mencioné ahora que al revisar el paradigma bíblico de la iglesia tenemos que hacer una revisión. Y inclusive mencioné que algo con lo que yo me he encontrado es que equivocamos, ¿verdad? La operación matemática para el crecimiento de la iglesia, ¿no? Hemos enfatizado en la suma, cuando lo que yo encuentro en la escritura es la multiplicación. Ahora, ¿qué estoy diciendo con eso? Yo sí, bueno, que en nuestras iglesias queremos sumar gente, tener más gente. Yo no encuentro mega iglesias en el Nuevo Testamento. No, la diferencia entre sumar y la multiplicación. Es que vamos plantando iglesias, ¿no? Si tú me preguntas hoy, yo pienso que las iglesias tienen que encontrar formas donde las iglesias sean verdaderas comunidades y familias. A las iglesias entramos hoy en día atraídos por las luces, por una cantidad de cosas, y salimos como entramos, oímos un buen mensaje y es como quien hace una buena comida el domingo y no come el resto de la semana. No, eso no es lo que encontramos de la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia es una familia, es una iglesia que comparte el pan, que se conoce por nombre. Me gustaría agarrar tu pensamiento con el de Ronaldo, acerca de que tú dijiste que los pensamientos de la iglesia son información. Ahí hay un grave error, porque los pensamientos de la iglesia no son información, realmente eso sería religión, ¿cierto? Cuando las personas van, escuchan algo y tienen una doctrina a partir de ahí. Yo pienso que la grandeza de los seguidores de Jesucristo y del cristianismo son vidas transformadas. Esa es la diferencia. Cuando yo voy a una iglesia, yo no voy a escuchar un sermón que calme mi conciencia y salgo como está ahí. Se me olvida que al que está al lado mío, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Sí me explico? Es otra cosa. Y en ese sentido, el cristianismo no es ideología. No es ideología. No sé cuál es la palabra, pero no es ideología. Ideología es algo que me da una serie de pautas, directrices, y de alguna manera me cambia todo eso. El cristianismo es vida. Es vivir, Es vida y ante eso nadie se resiste. Cuando nosotros vemos la gente cómo cambia, ¿cierto?
Transformación. Es transformación, es transformación. Porque si nos quedamos en los pensamientos rígidos, ¿cierto? Pues sencillamente es un ente que está mandado a recoger. El otro día veíamos, nosotros estábamos empezando a ver The Chosen. Yo hacía una referencia y le decía, mi amor, yo no puedo creer que un hombre tan pobre para la cultura de su época como Jesús, y tan zarrapastrosos, digámoslo así, como los 12 que lo seguían a él, hayan hecho una transformación tan grande que ha llegado a nosotros. Él les estaba diciendo que ustedes ahora tienen que hacer esto y esto y esto. No, él les estaba hablando y transformando con el Espíritu Santo. Y ahí yo veo que la iglesia, hay una iglesia institucional que sencillamente va a seguir tratando de meter más cosas de innovación. Va a meter dentro de poco la inteligencia artificial para que haga sermones mejores, ¿cierto? Pero la iglesia viva es la iglesia de las relaciones, del que hace visible a los demás. Es la iglesia del samaritano, es la iglesia de Dorcas, es la iglesia de esos que parecen, es la iglesia del pesebre. ¿Sí me explico? Donde la grandeza está en el poder de adentro y no en la institución como poder. Eso sería, Sí. eso es mi opinión. ¿Sabes una cosa? Creo que vale la pena, creo que fue John Stott, algún inglés de estos que dijo que realmente la gente que critica el cristianismo como tal, que simplemente, como decía el otro, es un opio para las mentes y para todo eso, que lo que pasa es que la gente que dice todo esto, como los políticos y todo esto, no han probado, porque el cristianismo funciona como estilo de vida. Lo que pasa es que no se le ha dado la oportunidad de ser probado. ¿Sí? Es lo único que transforma la vida. Yo creo que ahí, gracias Miriam, ¿no? Está fluyendo mucho de la pregunta a tu respuesta y la respuesta a tu pregunta, perdón. Sí, Gloria Estela mencionó la palabra la iglesia institucional, ¿no? Si tú vas a Barcelona, en España, o en Italia, encuentras cientos de templos que están cerrados. Son galerías de arte, ¿no es cierto? Porque la iglesia dejó de responder a las necesidades, al corazón de la gente. Se quedó solo en religión, en forma, ¿verdad? Y desde esa perspectiva dejó de ser el agente transformador, la comunidad de los santos, la comunidad donde nos conocemos por nombre, por donde nos amamos, nos abrazamos, ¿no? Yo sé, Leo, por nuestra amistad y nuestros diálogos, que tú vienes de una experiencia cuando vivías en Virginia, ¿sí? Donde en el contexto de la Iglesia Católica, algo que hiciste mucho con Sandra fue servir, ¿no? Y sé, me lo has dicho en alguna medida, que añoras, y bueno, tal vez no se han dado las oportunidades, o tú has estado ocupado, lo que sea. Pero precisamente, por ejemplo, esa es una dimensión vital de lo que es la iglesia, es el servicio, es la comunidad, es el amor, es la transformación, ¿no? Es una realidad diferente, ¿no? Dicho sea de paso, yo estoy bastante de acuerdo con Marx, que dijo que la religión es el opio del pueblo, porque es que la religión es el opio del pueblo. El cristianismo es la esperanza de la sociedad y del hombre y la mujer contemporánea. Cuando nos quedamos en religión, en forma. Y hay un problema muy grave, y es que muy fácilmente los procesos de institucionalización se van filtrando aún en las mejores motivaciones. Y no solo eso, hay otro problema que es también muy grave, ¿no es cierto? Es un poco como la rana, ¿no? El agua va subiendo temperatura y no se da cuenta en qué momento nos institucionalizamos o permitimos que los valores de la sociedad se trasladen a la vida de la iglesia y empiecen a determinar su estilo de vida, su forma de vida, su cosmovisión, su forma de actuar. Yo te contestaría para cerrar lo que le decía a Albert, ¿no? Yo creo que la iglesia institucional va a sufrir y sigue sufriendo crisis. Son más las iglesias que se cierran, que se abren. Estados Unidos vive un proceso acelerado de secularización. Nos parece que no, porque estamos en el cinturón bíblico aquí en Texas, pero realmente la decadencia de la iglesia es marcadísima.
¿verdad? Pero de otro lado estamos viendo dimensiones nuevas de la iglesia. Tengo un amigo británico, se llama Samuel Baker, es un médico, a los 50 años decidió servir al Señor, se fue al Perú, sirvió misionero, ha vuelto a Londres, a Inglaterra, y él y su esposa con otro grupo de personas retiradas están desarrollando iglesias en los hogares, cantidades de iglesias en los hogares, donde hay una increíble vitalidad. Ahora, nada de esto digo para cuestionar los modelos que tenemos, porque otro peligro muy grave es asumir que este es el modelo. Y resulta que Dios es lo suficientemente creativo y en su amor por salvar a sus criaturas, que utiliza todo tipo de iglesias muchas veces, ¿no es cierto? El modelo del libro de los Hechos precisamente es que hay iglesias como las iglesias de Jerusalén, que eran más episcopales, más del estilo de la iglesia católica, las iglesias de Turquía, que eran iglesias más de zona, de área, lo que algunos llamarían presbiterianas, las iglesias de Macedonia,